Siempre es un placer poder compartir la palabra del Señor, y en una oportunidad de aniversario es aún más el placer y el privilegio. La mañana del miércoles 10 de abril de 1912, en Southampton, Inglaterra, partía hacia la ciudad de Nueva York el famoso y conocido Titanic. En ese barco todo era algarabía, fiesta, puro jolgorio. Todos estaban emocionados por el viaje que habían emprendido, por la experiencia en curso. Cada uno de los que allí estaban extasiados, las expectativas eran superadas ampliamente por lo que estaban viviendo. Tanto los tripulantes como los viajeros estaban profundamente emocionados por lo que allí estaba ocurriendo. Sin embargo, en la tarde-noche del domingo 14 de abril, un iceberg en el medio dañó el casco, y en la madrugada del 15, el Titanic, el gran y lujoso Titanic, se fue al fondo del mar con muchos de los que allí estaban. Desde entonces y años posteriores se empezaron a hacer análisis y estudios para determinar por qué fue que el barco se dañó de esa forma, qué fue lo que falló. Entonces se hizo una mesa y un comité de estudio, y allí pusieron varias preguntas sobre la mesa. ¿Habían estudiado la ruta? ¿Hay informes sobre la ruta? ¿Sabía que podía haber iceberg en el camino? ¿Dónde están los planos originales? Traigan la bitácora. ¿Qué fue? ¿Qué falló? ¿Fue la tripulación la que se equivocó? Bueno, los estudios arrojaron al final que el acero utilizado para la construcción del Titanic fue 6 veces más delgado que lo que el ingeniero había determinado en los planos originales. Ellos unilateralmente decidieron y creyeron que era un despropósito y un desperdicio de metal, y que con mucho menos era suficiente. Y que con mucho menos era suficiente. A veces en el cristianismo, cuando conocemos de Dios, cuando empezamos a tener cierta vida eclesiástica, creemos que simplemente estar en la superficie y conocer lo básico de Dios es suficiente para llevar adelante la vida según Dios. Creemos que conociendo lo básico podemos vivir una vida abundante según Dios. Bueno, porque hay algunos que dicen es que el conocimiento envanece, pero no es el conocimiento de Dios el que envanece, es el conocimiento secular el que envanece. Una de las cosas que debemos entender y que todo creyente debe entender es que no hay crecimiento posible, sostenido y genuino, a menos que el conocimiento de Dios esté allí. No hay robustez espiritual posible a menos que crezcamos en el conocimiento de Dios. No hay vida abundante y no habrá vida abundante a menos que crezcamos en el conocimiento de la esencia de Dios. Y esto lo dice el mismo Señor en la oración sacerdotal, Juan capítulo 17, versículo 3, donde dice: la vida eterna, esa vida abundante y eterna, es que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Es el conocimiento de Dios lo que robustece la vida. Es que todo irá bien mientras no haya obstáculos, todo irá bien mientras no haya un iceberg en el medio, pero cuando ese iceberg esté,
mientras el barco sea lo robusto y nuestra vida espiritual sea lo robusto que Dios pensó, no habrá problema, pero si no, el daño será mucho mayor. Ahora, es interesante que a veces respecto del conocimiento de Dios, el conocimiento de la esencia de Dios, a veces creemos que lo sabemos todo, o que creemos que sabemos lo suficiente como para funcionar, como para desenvolvernos, como para desarrollar toda nuestra vida cristiana. Alguien dijo, bueno, es que a mí me funciona lo que conozco de Dios. A mí me funciona para desenvolverme en mi familia. A mí me funciona para desenvolverme en mi ministerio. A mí me funciona para relacionarme con las demás personas. A mí me funciona. Y uno diría, ante la premisa del a mí me funciona, bueno, es inobjetable. Si al hermano le funciona, debe de estar bien. Sin embargo, en la Escritura tenemos ejemplos de hombres, por ejemplo Saúl, que creyó en un momento que lo importante era que funcione y ofrendó fuera de los términos que Dios había establecido, porque Dios allí no quería que funcione según Saúl, sino que quería que Saúl esperase y confiara en Dios. Es que el a mí me funciona oculta el hecho de que lo podemos estar haciendo mal. De manera que cuando alguien piense o diga, a mí me funciona, lo que debemos decir o plantearnos es, imagínate si te funciona haciéndolo mal, ¿cómo sería si lo hicieses bien? Porque estamos llamados a conocer a Dios en profundidad, a bucear en ese océano infinito que es Dios, porque eso es la vida eterna. Y el tema en esta oportunidad es la unidad de Dios, la esencia de Dios, conocer este aspecto de la deidad. Y, por cierto, todo estudio referente a Dios, todo estudio que tenga que ver con la esencia de quién Dios es y de cómo Dios es, la teología lo llamó teología propia, es el estudio mismo del ser, de la deidad. Ahora, es interesante que uno cuando estudia la Escritura, sean principios bíblicos, sea un personaje bíblico, sea una historia bíblica, sea hasta profecía bíblica, puede utilizar ejemplos, puede utilizar alegorías, puede utilizar ilustraciones, algún tipo de representación para graficar algo que uno quiera enseñar. Ahora, a la hora de analizar, estudiar, ver, profundizar en la persona de Dios, no se puede hacer esto. Porque cualquier tipo de representación queda corto respecto de a quien busquemos representar. De hecho, el mismo Señor en un momento, en Isaías 40, dice, ¿a quién me van a comparar? ¿Qué van a poner para que me represente? Es una expresión retórica diciendo no existe. Ver a Dios es verlo. Entonces, ¿cómo aprendemos de Dios? Bueno, la única forma de aprender de Dios es ver y reproducir lo más fielmente posible lo que Dios mismo reveló de Él en la Escritura. Y allí no nos estaremos equivocando. Es reproducir lo más fielmente posible lo que Dios mismo reveló de sí en la Escritura. Cuando hablamos de Dios, cuando hablamos de la esencia de Dios, vamos a ver en la Escritura que Dios tiene atributos que son comunicables. ¿Qué son los atributos comunicables? Aquellos que Él, de una u otra forma, puede transferir a otros. Por ejemplo, nosotros tenemos voluntad como Dios tiene voluntad.
Ahora nosotros sabemos que nuestra voluntad en cierto grado es limitada. Y sabemos que la voluntad de Dios es ilimitada. Porque sabemos que Él tiene la capacidad de hacer todo lo que Él quiere. Pero entendemos de qué va el hecho de que es la voluntad. Sucede lo mismo con la bondad, sucede lo mismo con el amor, sucede lo mismo con la justicia. Son aspectos que de alguna forma nosotros parcialmente podemos entender porque en algún punto lo practicamos. Desde lo experimental, en algún grado podemos conocer ese aspecto, esos atributos de Dios. Ahora, Él no solamente tiene atributos que son estos comunicables, sino que tiene atributos que son incomunicables. ¿Cuáles son los atributos incomunicables de Dios? Por ejemplo, la omnisciencia. Eso es un atributo que solamente es observable en Dios. Y si queremos entender la omnisciencia, lo tenemos que mirar desde la perspectiva de que Dios es omnisciente. Él tiene la capacidad de conocer qué pasa en cada centímetro cuadrado de esta galaxia y de todas las que existan todo el tiempo, en tiempo real. Y eso es algo perteneciente solamente a Él. Nadie más tiene esa capacidad. Esos son algunos de los atributos incomunicables de Dios. Otro de los atributos incomunicables puede ser la omnipresencia, puede ser la omnipotencia, puede ser la eternidad, porque nosotros no sabemos qué es la eternidad. De hecho, ni siquiera nos entra en la cabeza lo que es ser eterno. Pero podemos definir eternidad porque Él es eterno. Y sabemos que no hay otro más eterno que Él. Ahora, así como hay estos atributos que son incomunicables, dentro de esas cualidades incomunicables de Dios, está la esencia de Dios. El hecho de que Él es un solo ser, pero que coexiste en tres personas distintas. El hecho de que Él es un solo ser y coexiste en tres personas distintas. Eso es algo que solamente es observable en Dios. Ningún otro ser es de esa forma. Ningún otro ser en esencia es de esa manera. Nadie tiene esa cualidad excepto el único Dios verdadero. Ahora, esto pensaba el apóstol Pablo cuando le escribe la segunda carta a los Corintios, cuando él se está despidiendo, dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Él se está despidiendo y no simplemente les diga que Dios los acompañe, sino que dice, Él busca imprimir desde la gramática misma el hecho de decir que nuestro Dios coexiste en tres personas. Y traigo este texto sobre la mesa, ¿por qué? Porque hay quienes creen y sostienen que la Trinidad es una ocurrencia de Tertuliano, que fue uno de los padres de la iglesia primitiva, o de San Agustín. Y esto, lo que nosotros creemos, no viene de ningún otro que de la Escritura, porque nuestra enseñanza está basada en la enseñanza de los apóstoles. Esto mismo era lo que, por cierto, el hecho de que Dios es un solo ser manifestado en tres personas, lo vemos desde el principio mismo de la Escritura. Génesis capítulo 1, versículo 1, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía,
y el espíritu de Jehová se movía sobre la faz del abismo. El versículo 3 dijo, y entonces dijo Dios, sea la luz. El versículo número 2 de Génesis podría haber dicho, y Dios se movía sobre la faz del abismo. Pero dice el Espíritu de Dios. Hace la distinción. No es el del versículo 1, este es el Espíritu de Dios. Ahora en el versículo 3 podría haber dicho que Dios hizo la luz, pero no dice así. El texto dice que dijo Dios, sea la luz. O sea que es la palabra de Dios, el verbo de Dios, el logos, el dabar en hebreo, lo que hace, lo que crea, lo que tiene la capacidad creadora de hacer la luz. De manera que en el versículo 1 tenemos a Dios, en el versículo 2 tenemos al Espíritu de Dios, y en el versículo 3 tenemos el verbo de Dios como agente creador. Esto mismo estaba pensando el apóstol Juan en el capítulo 1, versículo 1 de su evangelio, cuando dice en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Este, dice, era en el principio con Dios. Sigue diciendo, todas las cosas por Él fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? ¿A quién está mostrando como toda la deidad? O como aquel que en el que habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Aquel que es la voz de Dios. Esto mismo pensaba el escritor de Hebreos cuando dice, Dios habiendo hablado muchas veces en el 1:1, de muchas maneras a nuestros padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. De manera que la doctrina del hecho de que Dios es un solo ser en esencia y manifestado en tres personas no es una ocurrencia de algunos posteriores al cierre del canon bíblico, sino que viene desde toda la Escritura. Y viene desde el principio mismo de la Escritura. Dios mostrándose en tres personas, coexistiendo en tres personas, actuando en simultáneo las tres personas. Ahora, el hecho de que hay solo un Dios, no hay duda al respecto. Deuteronomio 6:4 dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Isaías 45:5 dice, yo soy el Señor y ninguno más hay. No hay Dios aparte de mí. Marcos 12:29 dice, Jesús respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. 1 Corintios 8:4 dice acerca de los alimentos que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Es el mismo apóstol Pablo que dice en Efesios 4:6, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Esto, el hecho de que Dios es un ser en esencia, pero es una realidad, pero que es manifestado en tres personas, también es una realidad. Miren, en la Escritura aparecen también referidos en simultáneo. Génesis 1:26. El contexto es Dios después de haber creado todas las cosas. Dice, dijo Dios. ¿Cuántos hay allí? Uno. Dijo Dios, hagamos
Cómo Dios dice hagamos. Cómo Dios en singular dice hagamos en plural. Y esto no es otra cosa que una conversación intratrinitaria dentro de la deidad mismo. Otra de las expresiones, por ejemplo, y por cierto, el 27 dice, y creó Dios. Pasa de la pluralidad a la singularidad en un solo instante, en el Génesis 3:22. El contexto es el momento después de que el hombre y la mujer pecaron. Dios dice Jehová Dios dijo. Jehová Dios dijo. He aquí, el hombre ha venido a ser como uno de nosotros. ¿Con quién está hablando? ¿Está hablando con los ángeles? ¿O de vuelta es una conversación con el mismo sentido que la anterior? Es una conversación intratrinitaria. Ha venido a ser como uno de nosotros. Génesis 11:7, el contexto es: el hombre se había corrompido y buscaba hacer una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y Dios ve desde arriba y dice, dijo Dios, ahora pues descendamos. De vuelta, dijo Dios, ahora pues descendamos. Esa expresión de pluralidad y de singularidad, un Dios que habla como uno solo, pero que a la vez mantiene una pluralidad, no es simplemente un recurso literario como algunos detractores de la Trinidad sostienen. Hay quienes dicen, y algunos detractores de la Trinidad dicen, esto es pluralidad majestática. ¿Qué es esto? Bueno, pluralidad majestática es un recurso literario que se utilizaba en la antigüedad cuando un rey, por ejemplo, tenía que escribir una carta a otro rey o al pueblo y debía comunicarle algo. Y la carta empezaba de la siguiente forma, decía, nos, el rey, y empezaba la carta. ¿Por qué decía nos? Bueno, porque él decía que la dignidad, la majestad, el soberano dicen tal cosa. Entonces los detractores de la Trinidad dicen, eso es pluralidad majestática. Pero el punto es que los versículos que hemos visto y los pasajes en los que Dios habla de esta forma, no habla de cualidades, sino de personas. Por eso no aplica. No habla de cualidades, sino de personas. Las tres personas de la deidad son iguales en esencia, Hebreos 1:3. Son iguales en atributos, son iguales en carácter, son iguales en perspectiva, son iguales en propósito, son iguales en voluntad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora uno parece como decir, ¿cómo puede ser que sean perfectamente iguales en carácter? ¿Cómo puede ser que sean perfectamente iguales en personalidad? ¿Cómo puede ser que sean perfectamente iguales en propósito? ¿Cómo puede ser que tengan exactamente el mismo objetivo? Hay algo que debemos entender y es un término. Mateo 5:48, el Señor dice, sed perfectos como mi Padre que está en los cielos es perfecto. La palabra perfecto allí es del Strong 5046, es teleios. La expresión allí es completo. La expresión completo es sin lugar a más. Nosotros podemos entender que si observásemos a Dios y si tuviésemos la posibilidad de ver a Dios en barras de progreso, veríamos que Dios es perfectamente santo, en el porcentaje al 100%. No puede ser más santo. Está el tope de la santidad. En cuanto a amor,
Él está al tope, no está al 50%, Él está al tope de la santidad. En cuanto a justicia, Él es todo lo justo que se puede ser. En cuanto a eternidad, Él es todo lo eterno que se puede ser. Y así en cada uno de los atributos, Dios está al nivel más completo, más perfecto, al nivel más superlativo. Ahora, cuando hacemos zoom en la Escritura y empezamos a ver persona por persona de la Trinidad, vamos a ver que cada uno de los que están allí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, están con sus barras de progreso al mismo nivel. El Hijo es tan santo como el Padre, tiene tanto amor como el Padre, es tan eterno como el Padre eterno, es tan justo como el Dios justo. Por eso hay unidad en la persona de Dios, porque hay perfecto estado en cada uno de sus atributos. Por eso piensan lo mismo, por eso tienen la misma personalidad, por eso es uno solo en esencia. Aún siendo tres personas, es uno solo en esencia, porque cada uno de ellos está al nivel más alto de la perfección en cada uno de sus atributos. Es interesante que el Señor en Juan 17, cuando ora y dice: Padres, quiero que ellos sean uno, como yo y tú somos uno. La palabra uno allí es la misma utilizada en Génesis 2:24, cuando dice: por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Ahora vemos que son dos seres, pero cuando Dios lo ve, es uno solo. Y Él, desde la perspectiva de Dios, está supuesto a hacer que el matrimonio funcione con una unidad como la de Dios, que visto desde afuera se vea como uno solo. Ahora, ¿por qué eso en el matrimonio no pasa muchas veces? Porque las barras de progreso no están iguales. Si uno ama de los dos, ama a Dios al 100% y otro ama al 30%, allí empieza el cortocircuito. Si uno tiene prioridades al 10 y otro al 70, es por eso que no hay unidad allí. Pero desde la perspectiva de Dios y la persona de Dios y la esencia de Dios, Él es perfecto en todas sus cualidades. Y por cierto, no es que Dios tiene eternidad. Dios es eterno. No es que Dios tiene amor. Dios es amor. No es que Dios tiene justicia. Dios es la justicia. No es que Dios tiene poder. Él es todopoderoso. No, eso es la expresión allí de Génesis 17:1, cuando dice: yo soy el Dios todopoderoso. La expresión allí es: no existe poder fuera de mí. No hay poder fuera de mí. Ahora vemos que Dios es todo eso y que Él está al 100% de cada uno de sus atributos. Por eso siempre hay unidad en Él. El Padre no es más santo que el Hijo. El Hijo no es más justo que el Padre. El Espíritu Santo no es más eterno que el Padre o que el Hijo. Todos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en barras de progreso, están al máximo de su porcentaje. Por eso hay unidad en Dios. Ahora, la doctrina de la Trinidad desde la historia siempre fue una de las más atacadas. Y es atacada desde la semántica misma. Hay quienes dicen: la palabra Trinidad no está en la Escritura. Y es verdad, no está en la Escritura. Pero hay muchas otras palabras que no están en la Escritura y no por eso las echamos por tierra. Por ejemplo, la palabra infalible no está en la Escritura.
Y nosotros afirmamos que Dios y su palabra son infalibles. La palabra inerrancia no está en la Escritura y nosotros sabemos que la Escritura es inerrante. Y después hay que entender una lógica del lenguaje que está siempre en evolución. Por ejemplo, la Reina Valera utiliza del español unas 13 a 14.000 palabras. ¿Saben cuántas palabras tiene el idioma en español? Bueno, se estima cerca de 100.000. O sea, hay muchas palabras aún dentro del léxico cristiano que no están, pero eso no quita el hecho de que el concepto es bíblico y de que está desarrollado por toda la Escritura. Ahora, también es y fue atacada por varias escuelas de interpretación. Por ejemplo, estaban los docetistas. Eran aquellos que creían que el cuerpo del Señor no era real, que era una mera imaginación. Estos estaban alimentados por el gnosticismo helénico. Y ellos no le podía entrar en la mente que Dios tuviese interacción con los hombres y mucho menos sufrir. Bueno, esa corriente parece antigua y totalmente antibíblica, pero hay muchos que levantaron algunas cosas de ello. Lo único que hacen al final del día es negar a Cristo. Otro de los grupos que va en contra de la doctrina de la Trinidad son aquellos llamados modalistas. De estos ya podés ir conociendo algunos. Son aquellos que creen y sostienen que Dios en algún momento fue una cosa, después fue otra y después fue otra. De un modo en un momento, de otro modo en otro momento y de otro modo en otro momento. Por ejemplo, dicen que Dios Padre es el Dios creador y que llega hasta el momento de la cruz. Después ese Dios Hijo es el mismo Dios apareciendo en modo Hijo hasta el momento de la ascensión y que desde entonces es en modo Espíritu Santo que está operando en la iglesia. Pero niegan la simultaneidad y la coexistencia de las tres personas de la Trinidad. Ahora, por cierto, ahí para llegar a eso tienen que forzar y pervertir ciertos pasajes bíblicos, como por ejemplo el bautismo del Señor, donde se ven claramente actuando en simultáneo, más allá de los que vimos, actuando en simultáneo al Padre, Marcos capítulo 1, versículo 9 al 11, actuando en simultáneo al Padre, cuando dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, al Hijo, siendo bautizado por Juan, y al Espíritu Santo, descendiendo como paloma. Entre otros pasajes bíblicos que tienen que forzar. Ahora, por cierto, ¿saben que son los modalistas los que introdujeron el ejemplo de que Dios es como el agua, que a veces aparece en modo líquido, gaseoso o sólido? Bueno, vieron que al principio les dije que poner ejemplos de Dios es como siempre quedar corto, y este no es la excepción. ¿Por qué? Porque Dios no cambia por el contexto. Dios no cambia por ningún factor externo. Y Dios coexiste en las tres personas de la Trinidad al mismo tiempo. Ahora, el tercer grupo, y este es el contemporáneo, más contemporáneo con nosotros, son los pentecostales unicitarios de solo Jesús. Pentecostales unicitarios de solo Jesús. Y a esto es necesario hacer la aclaración de que no todos los pentecostales son esto. Pero allí están. Y esto dicen que Dios es Jesús. Y uno dice, está bien. Ellos dicen que todo Dios es Jesús. Son un poco, es como que toman a los docetistas y a los modalistas y se convierten en una especie de
de rejunte para llegar al punto de negar la persona de Dios Padre y la persona del Espíritu Santo y decir todo es Jesús. Están negando al Padre, están negando al Espíritu Santo, forzando y echando por tierra, forzando y echando por tierra, y haciendo que oraciones como la del Señor Jesús sea una farsa. Interpretaciones liberales y en mucha literatura contemporánea sostienen esta doctrina. Ahora, ¿cuál es el error de esta corriente de pensamientos? ¿Dónde se equivocan de arranque? En querer meter en la matemática humana a Dios, en querer meter en la lógica humana a Dios, en hacer que Dios cuadre. Ahora, cuando vemos en la Escritura, Dios suma 1 más 1 y no le da 2, le da 1 y se llama matrimonio. Cuando Él suma 1 más 1 más 1, no le da 3, sino que le da 1 y eso se llama Dios. Ahora, cuando nosotros fuimos al colegio nos enseñaron que todo número multiplicado por 0 da 0. Ahora, Él multiplica por 0 y no le da 0. Isaías 40:29 dice que Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que tiene 0. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. La matemática de Dios es diferente de la nuestra. Los tiempos de Dios son diferentes de los nuestros. Según 2 Pedro 3:8 dice que para Dios un día es como 1000 años. Lo que para nosotros son 24 horas, para Él son 1000 años. Y para Él 1000 años, lo que para nosotros son como según Génesis 15:13, 10 generaciones, para Él es un día. De manera que hacer o querer o pretender que el Dios infinito cuadre y buscar que entre dentro de la matemática y de la lógica humana, ahí está el error. Ahí está el error porque nuestro Dios, el infinito Dios, el único Dios verdadero al que nosotros adoramos, no está regido ni sometido ni depende de las leyes universales de este universo, porque Él es el creador del universo para empezar. Y no está regido ni limitado por las leyes de este universo. Él puso las leyes de este universo. Y Él está por encima de esas leyes. Por eso querer hacer que Dios entre dentro de nuestra concepción es un error. Y a la hora de ver a Dios y de visualizar a Dios y de entender a Dios y de conocer a Dios, lo debemos hacer de acuerdo a lo que Él mismo reveló de sí mismo. De las doctrinas que tenemos y creemos, hay algunas que son innegociables. Y esta es una de ellas. No hay lugar a dudas, pero no es porque haya ningún tipo de capricho, es porque simplemente reproducimos lo que la Biblia dice. Creemos en un Dios, un solo Dios, que no es una persona, sino que es un ser manifestado en 3 personas y que coexiste en simultáneo en 3 personas. No es una ocurrencia de hombres, es la Biblia que enseña esto. Ahora, una de las cosas que veía, analizando los contrapuntos que se plantean a la doctrina de la Trinidad, veía cierta similitud con el hombre común. Y es que inconsciente o conscientemente, el hombre lo que está haciendo es crear un Dios a su imagen.
crear un Dios según su lógica, crear un Dios a su medida. Y hay quienes vienen a la iglesia todo el tiempo creyendo que por venir a la iglesia, por ejemplo, alcanzarán misericordia. Pero lo que va a hacer que alcances misericordia es conectarte con el Dios vivo, no sentarte en un banco calentándolo allí y saliendo diciendo qué bien que me hizo estar en la iglesia. Es conectarte con el Dios vivo. Porque ese Dios de la iglesia que te creaste, ese Dios de tu imaginería mental, te tengo que decir que no existe. Y al final del día y al final de la historia no estará del otro lado esperándote. Porque el único Dios verdadero es el de la Biblia. Es al que nosotros predicamos, es el que el texto enseña. Es el que por la gracia de Dios, por más de 41 años, se predica desde este lugar. Es el único Dios verdadero. Ese que entendiendo nuestra situación y la condición de hombres incapaces, inhábiles por alcanzar algún punto de la misericordia de Dios, se acercó a nosotros mediante su Hijo Jesucristo, fue a la cruz, cargó con nuestro pecado para que Dios tuviese la posibilidad de mirarte y decirte, te perdono, porque tu pecado fue puesto sobre el Señor Jesús. Sin un Dios trino, y por cierto, solo es posible la redención, porque Dios es un Dios trino. Porque en la cruz no podía haber otro que Dios. Porque nadie puede perdonarte excepto aquel al que ofendiste. Nadie puede perdonarte excepto aquel al que ofendiste. De allí la importancia de entender la Trinidad como la Biblia lo enseña. De allí la importancia de entender y de saber que nuestro Dios, el excelso Dios, es ese Dios capaz de alcanzarnos en su gran poder, utilizando las tres personas de la Trinidad para regenerarnos, para restaurarnos, actuando en unidad, pensando una misma cosa, teniendo el mismo objetivo, que es redimir la creación. Ese es nuestro Dios. A ese nosotros adoramos. A ese Dios estamos llamados a conocer. A ese Dios estamos llamados a profundizar. A ningún otro Dios. Fuera de Él no hay otro Dios. Por más que quieras, por más que pongas sangre, sudor y lágrimas en otro, no hay otro Dios fuera de Él. Y a ese es al que nosotros predicamos, a un Dios de unidad, capaz de coexistir en tres personas y actuar como un solo ser que es en esencia. Qué bueno sería que siempre que pensemos en Dios, sepamos que la majestuosidad, la grandeza de Dios, que escapa a nuestro conocimiento, que escapa a nuestra capacidad de asimilación muchas veces, quizás cuando cantamos cuán grande es Dios, allí debe estar nuestro pensamiento, de ver la grandeza de Dios, de ver lo infinito que Él es, de ver la capacidad que Él tiene de hacer todas las cosas. Qué bueno sería que ese Dios que quiere ser nuestro Padre, que está mediante su Espíritu Santo regenerándonos, acercándonos a Él, que quiere que seamos formados a la imagen de su Hijo amado, el Señor Jesucristo, podamos honrarlo, podamos ir con plena confianza y certidumbre de fe
sabiendo de que Él nos oye, sabiendo de que Él está esperando que cada uno de sus hijos le conozca, que cada uno de sus hijos se interese día a día más y más por quién Él es, que pueda profundizar en su palabra. Qué bueno sería que cuando el Señor venga nos encuentre conociéndole a Él, y que Él nos perdone por cuando no lo hacemos, porque para eso estamos llamados. Y conocerle a Él, cuando estamos conociéndole a Él, eso es vivir de acuerdo al llamamiento que tenemos.